Hola, bendiciones a todos. En este día seguiremos estudiando la palabra de Dios, haciendo estos estudios bíblicos para cada día poder leer la Biblia un poco más en contexto. Entre más la leamos en contexto, más la podemos leer con conciencia, más podemos entender lo que estamos leyendo, más podemos más empezamos a dejar de descartar textos porque no los entendemos. No sé si a algunos de ustedes les pasa que a veces están leyendo y automáticamente empiezan a descartar textos que no se entienden, pero entre más estudiamos la palabra, más podemos entender más y profundizar mucho más en las escrituras. El día de hoy vamos a Romanos 5 desde el versículo 1. Hoy vamos a entender un poco el tema de la justificación, de la salvación, de la ley, del nuevo nacimiento. Vamos a ver un poquito de todo en el día de hoy. Romanos capítulo 5, desde el versículo 1, dice así. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí habla de justificación. También por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia interesa de carácter y la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido reconciliación. Ahorita vamos a seguir leyendo, pero hasta ahora vamos a analizar un poco lo que Pablo nos ha dicho hasta allí. Inicialmente nos habla de la justificación que nos da Cristo mediante la fe, ¿no? La justificación se hace mediante la fe. En los primeros versículos. Esta justificación solamente la tenemos mediante la fe y la tenemos mediante Jesucristo. Muchas veces cuando nosotros hablamos de que es importante o que es imprescindible, mejor es la palabra, de practicar la ley, muchas personas interpretan como si nosotros estuviéramos diciendo que la ley en sí misma es nuestra redentora, es nuestra salvadora. Y aunque es indiscutible que hay que guardar la ley, por guardar la ley no va a ser nuestra salvadora. Y esos dos conceptos son los que vamos a reconciliar hoy de manera bíblica. Entonces aquí en el versículo 6 dice que éramos incapaces de salvarnos. Entonces, cuando nosotros decimos que es
fundamental cumplir la ley, la gente dice, pero es que por cumplir la ley te estás salvando a ti mismo. Estás tratando de salvarte a través de lo que tú haces, que es el cumplimiento de la ley. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos incapaces de salvarnos. Claro que sí, es correcto. Somos y éramos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. La ley definitivamente no puede hacer ese trabajo. Entonces, para eso necesitamos saber cuál es el trabajo que está haciendo la ley, cuál es la gracia y cuál es la justificación que nos da el Mesías. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo que la justificación es a través de la fe y esta nos la da Cristo. Que Cristo también nos da la gracia y entendemos que la gracia es un regalo de Dios. Y eh, tenemos que la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. ¿De quién está hablando aquí? De Adán. Entonces, por medio de Adán entra la muerte. Estoy aquí haciendo sus apuntes para poder explicarles muy bien estos conceptos. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, a través de un solo hombre, la humanidad entera peca, ¿cierto? Antes de que se promulgara la ley, ya existía el pecado en el mundo. Esto quiere decir que cuando Adán existía, sin haberse dado la ley de manera oficial, ya existía el pecado. El pecado es la violación de la ley. Lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo es que a pesar de que en el tiempo de Adán no había ley escrita dada a los hombres, ya se entendía que rebelarse en contra de Dios era un pecado. Y por eso, aunque no existía la ley de manera escrita, en el momento en el que Adán peca, ya hay una rebelión en contra de Dios y por eso se le llama a esa rebelión pecado, porque la rebelión, porque el pecado es violación de la ley, lo que nos dice Juan. Antes de que se promulgara la ley ya existía en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Cuando no hay unas leyes escritas y establecidas, ¿cómo se va a tomar en cuenta el pecado si no hay una ley escrita y establecida? En el caso de un padre de familia. Cuando un padre de familia, en todas las casas, nosotros tenemos normas que son intuitivas, son como normas sociales intuitivas de cosas que uno no puede hacer. Yo no me siento por ejemplo, con los niños, yo no me sentaría con mi hijo a decirle, mira, no me puedes escupir en la cara, ¿cierto? Esas son unas normas intuitivas que uno pensaría que el niño debe saber que si me tiene respeto, no debe escupirme en la cara. Pero yo no me siento antes de que el niño me escupa en la cara a decirle mucho cuidado y me escupes en la cara porque eso está mal. Cuando hay una infracción a esas normas que ya se entienden que no se deben hacer, de manera preestablecida, es una falta de respeto en contra de la autoridad y el niño lo hace de manera desafiante porque lo sabe que lo está haciendo de manera desafiante y rebelde. Se le corrige, pero se le corrige todavía más implacablemente cuando ya se le ha dicho y ya se le ha advertido y ya se le ha enseñado que está mal escupir en la cara a las autoridades, a los adultos, al niño, a cualquier persona. Cuando ya hay una advertencia, cuando ya se le entrega la ley al niño,
cuando ya se le dice, mira, esto está mal hacerlo y el niño lo sigue haciendo de una manera todavía más provocadora, las consecuencias y el castigo que se le impone es mucho más grave o es mucho más trascendental porque ah, ya es una rebelión abierta hacia los padres. Entonces es lo mismo que está diciendo aquí. Antes de que se promulgara la ley ya existía el pecado. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, pues el niño entonces escupió en la cara y pues no le habíamos dado todavía esa instrucción, vamos a decirle que esto no está correcto, pero pues vamos a dejarle pasar esta situación porque pues el niño es un niño que apenas está aprendiendo, hay que ser pacientes y todavía no se le había dicho, no se le había dado esta instrucción. Entonces, no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. ¿Por qué desde Adán hasta Moisés? Porque con Moisés, a causa de las transgresiones, Dios da entonces una ley escrita, que es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. ¿Para qué se ha dado la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley se dio por causa de las transgresiones. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que habría de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don, la gracia, el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el autor a la carta a los romanos? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? En el versículo 14. Desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Adán y Eva son creados, ellos no tienen conocimiento del bien y el mal porque ellos son diseñados únicamente en ese momento solamente conocían hacer lo bueno. Ellos son diseñados santos desde el principio, solamente con esa capacidad de hacer lo bueno, pero también con la capacidad de elección. Cuando ellos eligen a hacer lo malo, ellos adquieren este conocimiento del bien y el mal, y entonces entra un debate interno en ellos constante, ya no solamente de hacer lo bueno como antes, cuando Dios los creó, sino que ya tienen el abanico completamente abierto y entran en una lucha férrea entre el bien y el mal. Y cuando ellos tienen descendencia, la descendencia viene con esta misma naturaleza pecaminosa, con esta misma lucha entre el bien y el mal. Vemos a Caín, un hombre que entendía la diferencia entre el bien y el mal, que decidió hacer el mal y que fue castigado por eso. Pero también vemos a Abel, un hombre que entendía la diferencia entre el bien y el mal y decide actuar de manera justa, decide actuar en el bien. Pero dice aquí el autor el autor de los Romanos, el apóstol Pablo, dice que aunque los que no pecaron quebrantando un mandato, todavía venían cargando con la maldición que Adán había promulgado sobre toda su descendencia, que somos absolutamente todos los habitantes de la tierra. Dice, pero la transgresión a Adán no puede compararse con la gracia de Dios.
¿Cuál es la transgresión de Adán? Adán peca. Esa es la transgresión de Adán, de que él se revela en contra de las normas no establecidas todavía de manera escrita y peca en contra de Dios. Entonces, Dios, para poder volver a traer este equilibrio al mundo, este equilibrio y esta vida a la humanidad nuevamente, lo que Él hace es traer su don. Porque recuerden que desde Adán hasta Moisés reina la muerte. No había una ley escrita donde el ser humano pudiera regresar otra vez al Señor. Porque recuerden que la ley lo que nos hace a nosotros es ser más justos. ¿Qué es lo que nos dice la ley? No matarás. ¿Qué es lo que nos dice la ley? No mentirás. ¿Qué es lo que nos dice la ley? No harás dioses falsos delante de mí. ¿Qué es lo que nos dice la ley? No codiciarás. Entonces, la ley lo que nos hace es apuntarnos hacia lo justo, lo que nos hace es darnos, instruirnos en cómo nosotros actuar con justicia. Desde Adán hasta Moisés, aunque no había una ley escrita, reinó la muerte porque la gente hacía indiscriminadamente lo que se supone que no debe hacer. Y digo hasta este punto se supone porque no había una ley escrita. Pero cuando Dios entrega la ley en el monte Sinai, lo que le está dando es la oportunidad al ser humano para que ya entienda de manera clara qué es lo que tiene que hacer, qué es lo bueno. Pero como ya, a pesar de que el hombre tenía la ley, a pesar de que el hombre tenía lo justo que era para hacer, viene con esta semilla de debilidad y de pecado que le trajo a Adán por la transgresión que él causó. Entonces lo que hizo esta transgresión es traer pecado a toda su descendencia, pero aquí nos está hablando de que ese es el primer Adán, versículo 15. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Entonces, ¿cuántos de nosotros éramos pecadores? ¿Algunos? ¿Solamente los gentiles, los judíos no? ¿O solamente los judíos eran unos pecadores? ¿O solamente unos y otros no? No, absolutamente todos estamos señalados de haber transgredido la ley. Absolutamente todos, aún si deliberadamente no se quebrantó el mandamiento, pero hay una mancha que se viene arrastrando toda la humanidad como una deuda que tiene la humanidad en declive por causa del pecado que hizo Adán. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto de manera tan detallada? Ahorita lo van a entender por qué. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre? ¿Cuánto más el regalo que vino, el don que vino a través de la gracia de un solo hombre? ¿Quién trajo ese don a nosotros otra vez? El Mesías, abundó para con todos. Cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para con todos. Entonces, ¿cuál era el problema con Adán? Que a través de Adán, todos de ahí para abajo estábamos sujetos a lo mismo que él hizo, a la transgresión de la ley, al pecado. Entonces, ¿cuál es el don de Cristo? De que a través de Cristo, de ahí para abajo, todos estamos sujetos a vivir como Él vivió. Así como Adán, a través de lo que Él hizo, nos, nos da como una información espiritual en la que todos entonces de ahí para abajo tenemos esa mancha y todos de ahí para abajo nos comportamos de la misma manera que Él se comportó. Dios levanta un segundo Adán, que es el Mesías. Y con este segundo Adán viene a restituir lo que dañó el primero. ¿Qué fue lo que dañó el primero?
pues que de ahí para abajo todo el mundo pecó. Entonces, ¿qué es lo que está restituyendo este segundo Adán? De que de ahí para abajo ninguno más continúe en la transgresión de la ley. Inicialmente, cuando nosotros no habíamos conocido de Cristo, estábamos sujetos a la naturaleza del primer Adán. Es por esto que aunque nosotros pecamos y no teníamos derecho a ser descendencia del primer Adán, Dios nos trae justificación, nos justifica de manera gratuita. No hay ninguno de nosotros que pueda levantar la mano y decir, yo merezco ser justificado porque nunca transgredí la ley. Todos nosotros éramos um, culpables de haber infraccionado la ley. Y entonces esta justificación de la que habla aquí el apóstol Pablo en el versículo 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros le hallamos sentido al versículo 6 también, donde dice, a la verdad, como éramos capaces de salvarnos, como éramos incapaces de salvarnos, entonces, si todos éramos culpables de haber transgredido la ley, éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos si un día nosotros empezáramos a pensar, he transgredido la ley de Dios, desde hoy voy a empezar a hacer la voluntad de Dios. No se puede. Aunque una persona lo piense, aunque una persona piense eso, toda la vida he sido un mentiroso. De hoy en adelante, en los 50 años que me quedan, nunca más voy a volver a decir ninguna mentira, ni nunca más voy a volver a infraccionar ningún punto de la ley. ¿Eso te hace automáticamente más justo? No, porque ya tienes una deuda vieja. Es como, Es como que alguien mate a una persona cuando tenga 15 años, pero de ahí para adelante nunca más volvió a asesinar a alguien más. Cuando tenga 40 años, la justicia lo atrapa y lo lleva ante el tribunal. ¿Será que acaso esa persona puede decir, pero es que yo solamente maté a una persona y eso fue hace 25 años? Tienen que condonarme la deuda de haber asesinado a alguien a sangre fría porque yo nunca más volví a asesinar. No hay manera de que ningún juez le dé justificación gratuita simplemente porque dejó de hacer esa violación de la ley, porque dejó de haber infringido la ley de esa manera. Entonces, esa persona que una vez pecó solamente, estamos hablando del ejemplo del pecado de asesinato, pecó una sola vez, infringió la ley una sola vez, asesinó una sola vez. Esa persona es incapaz de justificarse a ella misma, de salvarse a ella misma de la condena que le espera, porque una vez habiendo infringido la ley, tiene todo el peso de la ley de cualquier juez que actúe con justicia para ponerle muchos años de condena o la pena de muerte. Entonces, lo mismo con nosotros. Éramos incapaces nosotros de salvarnos a nosotros mismos, aunque guardáramos la ley, aunque hoy en día yo diga, ya voy a parar de pecar y ya voy a parar de infraccionar cualquier punto de la ley, yo ya tengo una cuenta impagable de años y años y así solamente hubiera cometido un solo pecado, ese pecado no se quita simplemente porque hoy yo piense voy a dejar de cometerlo. No se quita. Es una deuda que no se puede borrar. Entonces, nosotros estábamos en una incapacidad completa de salvarnos a nosotros mismos, pero para eso viene el segundo Adán, para justificarnos en manera de gracia, en manera de regalo a través de la fe. Si yo creo que yo he pecado,
y que merezco una justa retribución por lo que he hecho, es decir, que yo estoy convencida de que necesito un Salvador, de que necesito a alguien que traiga justificación, de que necesito a alguien que traiga redención a mi vida. En ese momento, cuando yo estoy convencida de que necesito un Salvador, yo me acerco a Cristo para tomar esa justificación. Y entonces ya no hago parte de la descendencia del primer Adán, que todos estaban sujetos a pecado, sino que ya hago parte de la descendencia del segundo Adán, donde ya no actúan en pecado, sino que ya actúan conforme a la justicia de Dios, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y seguimos leyendo el versículo 16. Entonces, ¿qué fue lo que Adán infraccionó? La ley. ¿Qué es lo que Cristo nos da? La posibilidad de reconciliarnos con Dios a pesar de que ya habíamos infraccionado la ley, para que vivamos una vida como Cristo la vivió. Porque nosotros antes, siendo descendencia de Adán, vivíamos una vida como Adán la vivió. Ahora nosotros somos descendencia de Cristo, descendencia del segundo Adán, y vivimos así como Cristo vivió. No nos rescata Cristo para que nosotros sigamos viviendo conforme al primer Adán. Nos rescata Cristo para que nosotros tengamos una vida reconciliada y justificada de la manera como estábamos viviendo antes, conforme al primer Adán. Entonces, si antes yo vivía en pecado, ahora ¿en qué tengo que vivir? En justicia. ¿Y qué es la justicia? La ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el don de Dios que nos da a nosotros, que ahora nos hace vivir en reconciliación con Dios y que ahora nos hace vivir en justificación? La ley de Dios que ahora se nos capacita a cumplir, porque tenemos ahora otra naturaleza diferente a la del primer Adán. Antes, con la naturaleza del primer Adán éramos incapaces de cumplir el don de Dios, pero ahora con la naturaleza del segundo Adán, que nos trae justificación y reconciliación con Dios, ya podemos cumplir el don de Dios. Y ahí es donde entendemos entonces lo que dice el versículo eh, el versículo 16 dice, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Aunque nosotros hubiéramos cometido un solo pecado, estamos expuestos a juicio. Lo que les decía ahora, aunque yo solamente hubiera cometido un solo pecado en toda mi vida, necesito justificación y reconciliación, porque ya por ese solo pecado que he cometido en toda mi vida, soy culpable. Dice, pero la dádiva que, igual con el ejemplo que yo les explicaba acerca del asesino, con ese solo asesinato ya es culpable ante la ley. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con la multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, entonces nosotros éramos injustos, no éramos un caso perdido. No había nada que pudiera nadie hacer por nosotros porque ya estábamos manchados de injusticia. Entonces, ¿cuál es el don que Dios nos da? La reconciliación, la justificación a través de Cristo y nos regala la justicia. Me perdí, no sé por dónde. 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la desobediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Si porque Adán pecó, una sola vez, todos de ahí para abajo,
quedamos expuestos al pecado, mucho más cuando Cristo viene y nos redime, todos los que son de Cristo quedan con una naturaleza renovada para cumplir la ley de Dios y ya no andar como el Adán primero, ahora andar como el Adán segundo. En lo que atañe a la ley, versículo 20, ese intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque aquí dice que la ley intervino para que aumentara la transgresión. Por lo que hablábamos ahorita, sin la ley verdaderamente nosotros no conocemos en qué punto exactamente estamos haciendo lo malo o en qué punto exactamente estamos haciendo lo bueno. Y volvamos a un ejemplo, al ejemplo del asesino. Si en este pueblo donde vive el asesino no existen leyes judiciales que dictaminen que alguien que le quita la vida a sangre fría a otro sea culpable, digamos, de muerte, entonces, ¿cómo puede venir el juez a sentenciar a ese asesino conforme a qué? Si no está claro cuál es la línea entre lo bueno y lo malo y cuál es la sentencia si se hace lo malo y cuál es que no está clarificado. Pero una vez que viene la ley para poner todo en orden, para coger a esa gente asesina y malvada y darles su justa retribución, ¿eso hace que la ley sea malvada? No, eso hace que los asesinos que estaban escondidos entre el pueblo y estaban sin juicio, los coge, les aprieta la cuerda y les administra justicia a las víctimas y les administra juicio a los infractores de la propia ley. Entonces, por eso es que dice aquí que lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Los que ya eran transgresores ya quedaban expuestos al juicio, es decir, todos. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque aunque todos habíamos sido culpables del juicio, estado expuestos al juicio de Dios y culpables de pecado, Cristo nos regala la justificación para que nosotros podamos ahora andar conforme al segundo Adán. Y el segundo Adán, ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que dice Filipenses? Que él obedeció al Padre en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer? Igual que el segundo Adán, obedeciendo al Padre hasta la muerte en todo y muerte de cruz. Es por eso que los que no nacen del Espíritu no pueden hacer parte del segundo Adán. Y aquí es donde vamos a entender por, por qué es importante nacer de nuevo y por qué aunque la ley nos salva, estamos condicionados a cumplirla. Vamos a Juan 3, versículo, aquí en esta parte está la conversación que él tuvo con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Vamos a leerlo del 1 al 5. Juan 3, del 1 al 5. Dice así. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces Cristo le dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te lo aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, deben nacer en agua y en espíritu, pero es necesario que haya un nuevo nacimiento.
que, que haya un nuevo nacimiento. Esto es condicional. Si la persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la evidencia de que verdaderamente una persona ha nacido de nuevo? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar aún si nosotros mismos hemos nacido de agua y hemos nacido de espíritu? Porque recordemos, aquí lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es completamente excluyente. El que no nazca de nuevo, el que no nazca de agua, el que no nazca de espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, y en este momento, Cristo todavía no había muerto, pero le estaba enseñando a Nicodemo la importancia de poder nacer como una persona completamente nueva. Entonces nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual solamente nos la puede dar Cristo porque a través de Él nosotros entendemos lo que es eterno, lo que es espiritual, lo que viene de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque Cristo cumplió toda la ley y la ley es espiritual. Sin Cristo nosotros andamos conforme nacimos la primera vez, conforme nuestra madre nos trajo al mundo, como dice el salmista David, en pecado me concibió mi madre. Así andamos nosotros sin Cristo, ¿cierto? Esto lo entendemos. Entonces, cuando nosotros andábamos conforme a la naturaleza de Adán, teníamos esta tendencia permanente de infringir la ley. Cuando muere este viejo hombre, que es conforme a Adán primero, para que nazca el nuevo, que está reconciliado con Dios, que tiene la justificación que le regaló Cristo, debe ser un hombre completamente nacido del Espíritu, espiritual. ¿Y qué es lo del Espíritu? Versículo 19, porque esta conversación de Jesús con Nicodemo viene, viene hasta el versículo 21. Dice aquí, versículo 19 al 21, en Juan 3 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Estamos llamados nosotros a continuar en la perversidad de la que Cristo nos rescató, a continuar en la infracción de la ley que hacíamos por causa de que éramos descendencia del primer Adán, luego de haber sido justificados y redimidos por Cristo? No, porque tenemos que venir a la luz para que nuestras obras dejen de ser perversas. Dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Todos los que permanecen en sus obras perversas, todos los que permanecen en la infracción de la ley, no quieren venir a la luz, no quieren que sus obras sean expuestas, no quieren que sus obras sean reprendidas, sino que permanecen como en un orgullo, permanecen como en una arrogancia, cuando todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La situación que tiene esa persona es la que ha tenido cada uno de nosotros, pero el que gana es el que nace de nuevo, es decir, el que se humilla para hacer la voluntad de Dios. Versículo 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, conocemos que esa es la diferencia entre la carne y el espíritu, y lo vamos a seguir viendo de por qué es necesario y cuál es la naturaleza de nosotros al convertirnos en eh, eh, al nacer de nuevo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5.
versículo 17. Segunda de Corintios 5, versículo 17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso quiere decir que entonces nosotros, por haber recibido la salvación a través de Cristo, tenemos libertad para continuar en nuestro pecado de una manera deliberada. Por supuesto que no. Pero eso es lo que se ha entendido, esto es lo que se ha entendido de que como Cristo, ha muerto por nuestros pecados y nos ha traído justificación, entonces ya nosotros tenemos la libertad para seguir pecando y que Cristo pueda seguir viniendo y perdonándonos esos pecados que nosotros hacemos deliberadamente y en rebeldía. Ya sabemos que algo está mal y lo hacemos adrede y lo hacemos con toda la conciencia y tomamos la decisión de hacer lo malo, tomamos la decisión en ese momento y luego vamos, no, pues que Cristo me perdone. ¿Esa es la naturaleza de quién? ¿Del nuevo hombre conforme a Adán o del hombre viejo? ¿Conforme el segundo Adán o del hombre viejo conforme el primer Adán? ¿Cuál era la naturaleza del primer Adán de la que Cristo nos rescató, de la que Cristo nos reconcilió con Dios? ¿Por qué tentamos de esa manera a Dios, permaneciendo en nuestra rebeldía de manera deliberada? ¿De qué es lo que Cristo nos rescata? Del pecado y de la muerte. ¿Para qué? ¿Para que nosotros sigamos viviendo deliberadamente en el pecado y en la muerte? Es imposible, y estoy buscando aquí, hay un texto que dice, Gálatas, vamos a Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Dice así, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es importantísimo que nosotros podamos entender que éramos incapaces de ser salvados porque ya estábamos disponibles para el juicio, ya habíamos transgredido la ley. Entonces, en este aspecto, lo que el apóstol Pablo dice aquí, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es completamente correcto y es completamente cierto. ¿A través de quién nosotros somos justificados? De Cristo. La ley nunca se diseñó para justificar a nadie. La ley se da por causa de las transgresiones. La ley se diseña para mostrarnos a nosotros que somos pecadores. Dios empieza a redactar su ley de manera escrita, ¿cierto? No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honrarás al Señor tu Dios, guardarás Shabbat y todos los 613 mandamientos que nosotros tenemos en la ley de Dios. Pero lo que hace la ley de Dios es darnos a nosotros un diagnóstico, es enseñarnos a nosotros cómo es Dios, porque de la misma manera que Dios nos da la ley a nosotros, es de la misma manera que es Dios. Entonces Dios nos pide que seamos conforme a esa ley.
Pero esa ley, al nosotros infraccionarla, no tiene la capacidad de salvarnos una vez que nosotros nos hemos rebelado en contra de esa ley. Esa ley que nos da Dios es una ley que nos da bendición, dice Deuteronomio. Haz estas cosas y te vendrán esas bendiciones. Es una ley que nos da vida. Es una ley que nos permite permanecer en la tierra prometida en la que Dios le ha prometido a nuestros padres que habría de darle a su pueblo. Eso es lo que hace esta ley. Pero una vez solamente nosotros que nos hayamos rebelado en contra de esta ley, que todos nos hemos rebelado porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, la ley no tiene la capacidad de cogerte y rescatarte de tus pecados, porque la ley lo único que te dice es qué es lo bueno y qué es lo malo. Una vez tú la infraccionas, inmediatamente queda sujeto a maldición. Porque la ley no tiene acepción de personas, no tiene favoritismos. La ley es justa, juzga lo mismo al rey que al esclavo, juzga lo mismo al millonario que al pobre, juzga lo mismo al adulto que al pequeño. A todos juzga de la misma manera. No tiene acepción de personas, de clases, de sangre, de raza, absolutamente nada. Entonces lo que hace la ley es mostrarnos el camino de la justicia y darnos bendición si la cumplimos, pero también hacer lo justo y darnos la maldición que merecemos cuando la quebrantamos. Pero una vez nosotros la quebrantamos, ella no nos puede sacar de esa maldición. Eso, la ley nunca fue diseñada para justificarnos. Es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, cuando Pablo dice aquí en los Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por la ley, sino a través de la fe de Jesucristo. Dios, a través del segundo Adán y del nuevo nacimiento, nos da reconciliación con Dios, la reconciliación que no teníamos antes, nos da una nueva identidad y nos hace una completamente nueva criatura. La criatura anterior, que era conforme al primer Adán, era incapaz de dejar de pecar, porque era esclava de las obras pecaminosas en las que había nacido. Una vez esta persona es incapaz de dejar de pecar, Cristo viene, reconcilia a esta persona cuando esta persona cree en Cristo, reconcilia a esta persona con Dios, la justifica y la hace un ser completamente nuevo, como un bebé recién nacido que no tiene ningún pecado, que está de ceritos para aprender lo bueno, pero ya no con la naturaleza del primer Adán caída, sino con una naturaleza divina, la del Adán que nunca pecó. Hagamos de cuenta, y yo quiero que allá en su casa usted piense, ¿cómo hubiera sido el mundo si Adán nunca hubiera pecado y hubiera tenido hijos? Pues esos hijos no se hubieran rebelado en contra de Dios porque no tendrían esta naturaleza pecaminosa que Adán les heredó. Pues eso somos nosotros en Cristo. No tenemos ese ADN espiritual pecaminoso, sino que Cristo nos hace una nueva criatura diferente a la del primer Adán y nos hace completamente nuevos. Entonces aquí nos está diciendo, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley nos da un diagnóstico de lo bueno y lo malo y le da a cada uno lo que le corresponde, su merecido, bendición o maldición, pero no nos rescata de los pecados que nosotros ya habíamos cometido. No nos limpia una vez nosotros hemos infraccionado la ley. Eso no lo hace la ley. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo, ministro en pecado, vuelvo a leer, disculpen. Y si buscando ser justificados en Cristo, nosotros somos hallados pecadores,
¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las de conforme al Adán primero, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Cristo no es ministro de pecado para justificar a aquellos que una vez habiendo buscado la reconciliación con Dios a través de Cristo, siguen siendo hallados pecadores. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, volvámoslo a leer. Y si buscando ser justificados, estoy buscando la justificación de Cristo, pero en esta búsqueda de justificación, Dios viene a ver los frutos que hay en mí. Y una vez yo teniendo la justificación de Cristo, todavía estoy viviendo en esas mismas cosas de la que Cristo me rescató, es decir, somos hallados pecadores, entonces ¿es Cristo por eso ministro de los que siguen pecando? ¿Es por eso Cristo el alcahuete que les va a seguir pasando y pasando y pasando y pasando por alto una vez ya les haya restituido, los haya convertido en nuevas criaturas y los haya restablecido? Entonces, ¿Cristo va a seguir siendo ministro de esos pecadores? En ninguna manera, porque la descendencia del segundo Adán no es una descendencia conforme al primero. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ya me hago transgresor, ya no soy conforme al Adán espiritual. Entonces, es lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo. Es importante que al nosotros ser justificados, ya vivamos conforme al segundo Adán. Y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, 21. Primera de Pedro 3, 21. Dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Recuerden lo que dijo Cristo cuando le estaba hablando a Nicodemo. Todo aquel que nazca de nuevo debe nacer de agua y de espíritu. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Aquí dice Reina Valera aspiración, me gusta más como lo dice la Nueva Versión Internacional porque es una traducción mucho más cercana, que dice aquí, la cual simboliza, versículo 21, la cual simboliza el bautismo que ahora nos lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué quiere decir? Que la luz vino a nosotros y nosotros no nos escondimos en las tinieblas, sino que fuimos hacia la luz para que nuestras obras fueran manifiestas y nosotros pudiéramos ser rescatados. Una vez nosotros reconocemos que hemos pecado y que necesitamos a un Salvador, entonces Cristo nos entrega esta justificación, esta reconciliación gratuita. Y cuando nosotros somos reconciliados, estamos llamados a hacer qué? A bautizarnos. Entonces, de esa manera, nosotros estamos naciendo de nuevo porque estamos sepultando la anterior criatura conforme el primer Adán. Y cuando nosotros salimos del agua en el bautismo, está resucitando una nueva criatura conforme a Cristo, conforme al segundo Adán, una criatura espiritual que ya no actúa conforme a sus instintos del primer Adán. Y entonces dice que cuando nosotros resucitamos con Cristo en el bautismo, nace una nueva criatura, viene una nueva persona,
que tiene un compromiso de mantenerse en una buena conciencia. Porque si volvemos a edificar las cosas que antes habíamos edificado, ya nos hacemos transgresores nuevamente. Y los transgresores de la ley no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces es importante que nosotros podamos entender estos pasos acerca de que a pesar de que la ley no nos rescata de nuestros pecados, porque todos estábamos apuntados por la ley como malditos, la ley misma no puede rescatarnos de nuestros pecados y justificarnos delante de Dios. Eso, la ley nunca fue diseñada para eso. La ley es justa y nos apunta conforme a nuestras maldades. Pero Cristo es enviado en propiciación por nuestros pecados para justificarnos y darnos una naturaleza de nuevas criaturas conforme al segundo Adán, para que nosotros andemos de la misma manera en la que Cristo andó, para que nosotros seamos, como antes éramos la copia igualita del primer Adán, ahora tenemos que ser la copia igualita del segundo Adán y andar como Cristo anduvo. Para esto vamos a Primera de Juan ya para concluir. Primera de Juan 1 dice, versículo 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz. Recuerden lo que dice también Juan cuando, lo que cuenta Juan cuando Jesús habla con Nicodemo. La luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz. Dios es luz y no hay en él ninguna oscuridad. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que Dios es luz? Que Dios es perfecto, que Dios es santo, que Dios no peca. En él no hay ninguna oscuridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley de Dios, que es en la que Dios mismo actúa, vino al mundo, pero los hombres amaron más infringir la ley que la luz, guardar la ley, guardar todo lo que Dios guarda, porque es que, ¿qué es lo que hace a Dios justo y perfecto? Que Él guarda toda la ley. Versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Qué es vivir en oscuridad? Si Dios es luz y él practica, si Dios es luz y él practica toda la ley, entonces ¿qué es vivir en oscuridad? No practicar la ley. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros vivimos abiertamente a la luz del Mesías, lo que nosotros hacemos es abrirnos a nuestros hermanos de la fe. No andamos con cosas ocultas, no andamos con enemistades, con inquinas, eh, con murmuraciones, con contiendas entre los que son de luz, entre los que son los hijos de luz, los que son hijos de Dios porque guardan la ley, sino que los que guardan la ley no tienen problema de abrirse, no tienen problema de abrirse. Y vamos a seguir leyendo por qué. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, pero sí confesamos nuestros pecados. Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el primer Adán todos eran culpables de pecado, como decía el texto que leímos, aunque no hubieran infringido el mandamiento? Pues ahora en Cristo, cuando nosotros somos reconciliados con Dios
y justificados, aunque nosotros volvamos a cometer un determinado pecado, ya no estamos llamados a construir nuestra vida conforme a ese pecado, porque ya no somos más esclavos del pecado y no somos más de la naturaleza del primer Adán, y estamos llamados a ser abiertos con nuestro prójimo y decir, tengo esta lucha, tengo este pecado, porque estoy viviendo en luz. No soy orgulloso, no soy arrogante para reconocer mi pecado, no soy, si en algún momento he pecado contra alguien, si en algún momento me he equivocado, si en algún momento he hecho algo que desagrada a Dios, inmediatamente estamos llamados a reconocer nuestro pecado delante de Dios y a ser abiertos completamente con nuestro prójimo. Porque a través de Cristo, ese pecado que no es un hábito, que no es una esclavitud como la del primer Adán, ninguno era capaz de huir porque era una esclavitud. Ese pecado, dice aquí lo que está diciendo el apóstol Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es decir, que nos perfeccionará para que nosotros ya vivamos conforme a la imagen del segundo Adán. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Sigamos al otro capítulo. ¿Por qué está diciendo esto Juan? Porque le está mandando a la gente a pecar indiscriminadamente, porque está mandando a la gente a pecar indiscriminadamente, porque le está diciendo a la gente, vaya, peque, de todas maneras Cristo lo va a perdonar. ¿Qué es lo que dice el libro de los Gálatas? ¿Es Cristo ministro de pecados y yo todavía continúo edificando mi vida en las cosas de las que Cristo me rescató? No, no es Cristo ministro de pecado para seguir siendo un alcahuete con la vida de aquellos que no quieren construir su vida en santidad. Entonces, ¿por qué les está diciendo esto acerca de que tenemos que reconocer nuestro pecado y tenemos que reconocer nuestras faltas para que vivamos en luz? Para que las personas, nosotros podamos vivir abiertamente, viviendo una vida santa y reconociendo cuando nos hemos equivocado, pero no construir nuestra vida en la injusticia. Les dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas. ¿Para qué les está escribiendo esto? Pues para que no sigan infringiendo la ley. En ningún momento nos dan la libertad o el libertinaje de seguir construyendo nuestra vida conforme a la infracción de la ley. Entonces, he allí la diferencia entre los que dicen que nosotros por darle tanta importancia a la ley, creemos que la ley nos salva. En ningún momento la ley nos salva, pero todo aquel que no permanece en las obras de Dios, que no permanece en la luz como Dios es luz, que no permanece en la ley, no da testimonio de su nuevo nacimiento y no puede entrar en el reino de los cielos, porque no sepultó el hombre antiguo, sino que siguió viviendo conforme al hombre nuevo. ¿Y cuál es el hombre nuevo? El hombre que ya no es no tiene la esclavitud del pecado, sino que aunque comete pecado, ya no es esclavo de él, ya no edifica su vida conforme a esa esclavitud. Ahora es libre para vivir conforme a la justicia a través de la humillación y la humildad. Todo aquel que permanece en Cristo y que recibe a Cristo debe andar como él anduvo. Así que es indispensable, indiscutible. No hay vuelta de hoja, hay que cumplir la ley, pero no porque la ley nos salve, nos rescate nuestros pecados en primer lugar, sino porque a través de la ley damos nosotros testimonio de que hemos nacido de nuevo. Sigo leyendo. Les he escrito estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él
Es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Todo aquel que es nacido del Espíritu va a la luz para vivir conforme a la luz, es decir, conforme al Padre. ¿Cómo sabemos que le conocemos? No hay discusión. Hay que guardar el mandamiento. No los que yo quiera, no los que yo escoja, no los que a mí me parezca, no los que yo decida guardar hoy y el que no decida, pues no, no, hay que guardarlos y hay que guardarlos todos. ¿Para qué nos está diciendo que Dios es propiciación por nosotros si en algún momento pecamos? ¿Para que sigamos pecando? No, para que no pequemos. Antes bien, si pecamos, de una corramos al trono de gracia en ese pecado puntual que hemos cometido y no sigamos edificando nuestra vida sobre ese pecado, así como lo hacíamos cuando éramos conforme al primer Adán. El que afirma, versículo 4, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y con esto ya cerramos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es la justificación y la reconciliación que nos ha dado Cristo, qué es ser nueva criatura, qué es nacer de nuevo, cómo yo puedo saber si en verdad he nacido de nuevo, estoy edificando mi vida conforme al pecado, mis decisiones, mi vida están fundamentadas en una mentira, en un engaño, en adulterios, en robos, en idolatrías. ¿Cómo está siendo justificada mi vida? ¿Acaso por tener a Cristo tengo la libertad de continuar viviendo en pecado porque pienso que Cristo va a ser mi alcahuete que me lo va a perdonar aunque yo sea rebelde de manera desafiante? Y es por eso necesario que nosotros entendamos la diferencia entre que la ley nos salva y que es indiscutible que hay que guardar la ley. Yo sé que, pues, para muchos hay hay unas cuestiones acerca de esto que es una doctrina básica, Cristo muere por nosotros porque antes éramos pecadores, cosas que las tenemos en claras, pero en medio de esas doctrinas básicas hay cosas que se nos salen de la vista y que nos perdemos y que no las reconciliamos con otros textos de la Biblia. Porque en unos textos de la Biblia Cristo me dice sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto? ¿Por qué entonces otros textos me dicen que si pecamos, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo? ¿Por qué entonces este texto de aquí me dice esto? ¿Por qué ese texto acá me dice lo otro? Es importante que reconciliemos todos estos textos porque la Biblia tiene una sola armonía. Y así no nos vamos a hallar diciendo algo que cuando lo buscamos en otro pasaje de la Biblia se va a contradecir y terminamos nosotros mismos poniendo a la Biblia a contradecirse, algo que la Biblia nunca hace. Entonces, aunque esta sea una doctrina tan básica, la llevo hoy indispensable para poder compartirla con ustedes, porque no es solamente, aunque es básica, no es de menospreciarse, porque es lo que nosotros le predicamos y le debemos predicar a toda criatura, y porque es lo que ustedes y yo debemos predicarnos cada día. ¿Estoy viviendo como la nueva criatura que se espera que yo viva o estoy edificando mi vida conforme a las obras muertas de las que Cristo me rescató, que es conforme al pecado? Estoy tomando la decisión diaria de pecar deliberadamente cuando me quiero zafar de un problema y pienso, ¿cómo me zafo de este problema en el que me metí? Me puedo zafar fácilmente diciendo esta mentira.
pero decir esta mentira es un pecado. ¿Qué hago? ¿Me zafo del problema o miento? ¿Me zafo del problema y miento? ¿O me aguanto las consecuencias de las cosas que yo hice mal y agrado a Dios no diciendo una mentira? No, prefiero mentir y luego yo le pido perdón a Dios. ¿Estás edificando tu vida de manera consciente conforme al pecado? ¿Estás actuando conforme a la nueva criatura que debe nacer de agua y que debe actuar de manera espiritual? Eso es lo que nosotros debemos reflexionar todos los días y va a generar un peso de gloria mucho más grande en nuestra vida. Porque, por lo que dice Juan, les digo esto para que no pequen. Les digo esto para que no pequen. Pero si han pecado, dejen de edificar su vida en ese pecado. No vaya a ser que se queden en la transgresión, porque los que transgreden, a pesar de que ya hayan sido reconciliados, transgreden y transgreden, no pueden ser reconciliados al final, lo que dice el libro de Hebreos, porque han pisoteado la sangre del Hijo de Dios. Es importante que analicemos todo esto. Muchas bendiciones y nos veremos a la próxima.